Pues bueno, muchas gracias por estar aquí, a todos los participantes, y muchas gracias por la invitación en estar en este octavo ciclo de conferencias de nutrición y alimentación en caballos. Y bueno, continuando con nuestras pláticas muy interesantes, como la que dio el doctor Elías Velázquez sobre Galope Balance, que seguro va a ser un gran producto para el público ya una vez que lo conozca la gente en el tema con los caballos, ¿no? Y bueno, continuando con la primera sesión del día, en la cual es el aparato digestivo, fibra, microbiota y fermentación. Tengo el gusto de presentar a nuestro siguiente ponente. Nada más para comentarles, vienen a continuación dos ponencias. Terminando las dos ponencias, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Por lo cual, si nos pueden apoyar en la parte del chat, escribiendo sus preguntas durante las ponencias para al final de las dos ponencias exponérselas a nuestros ponentes. Y bueno, tengo el gusto de presentar a nuestro siguiente ponente. Él es el doctor Francisco Lemus Suárez, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Si me permiten, voy a leer algo de su trayectoria, que la verdad tiene mucha experiencia en la parte clínica y en la parte de nutrición en caballos. El doctor es médico veterinario zootecnista, expedido por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diferentes cursos, talleres y seminarios, como por ejemplo, diplomado en ciencia equina en 1991-1992, diplomado en producción equina, es asistente, bueno, ha asistido a diferentes congresos de AMBE, que es la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Caballos, así como también tiene diferentes desempeños profesionales, como en la Secretaría de la Defensa Nacional. Es profesor de asignatura en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así como también ha sido ponente en congresos y convenciones nacionales relacionadas a la medicina equina. Ha, ha, ha hecho ejercicio libre en la profesión en la ciudad de Morelia, Michoacán, y ha tenido diferentes reconocimientos por su labor en la docencia, y actualmente es el presidente del Colegio de Médicos Veterinarios o Tecnistas del estado de Michoacán. Doctor José Francisco Lemus, bienvenido a NAEquina. Es un gusto tenerlo aquí y estamos ansiosos de escuchar su ponencia. Su ponencia eh, es, el, es de carácter coligénico de las raciones, importancia de la fibra. Muchas gracias por su presentación, doctora, eh, y felicitación, a los organizadores. He estado pendiente durante los años que han organizado este evento, que ha sido pues un gran éxito. Es la primera vez que participo yo como ponente y lo cual pues agradezco de sobremanera la invitación. Trataré de colaborar. Y haciendo una breve introducción de lo que vamos a presentar, porque es una inquietud de todos nosotros el, el estar al día con la medicina y la alimentación de los caballos. Esto tiene tal vez una evolución como todo ha sido la medicina veterinaria. Desde cuando egresamos de la universidad, hemos sido testigos de la evolución tan tan, tan, pues se puede decir meteórica que ha tenido la medicina veterinaria y no por eso se ha rezagado también respecto a la nutrición. Agradezco nuevamente la, la invitación y la asistencia, compañeros, que nos reúne aquí la inquietud por dar un mejor trato a los caballos en todos los sentidos, dar una mejor alimentación y obtener de ellos lo mejor posible. Muchas gracias y comenzamos. Bueno, como les comentaba, los caballos han evolucionado a lo largo de millones de años como herbívoros, con tractos digestivos especializados, adaptados para digerir y utilizar dietas que contienen altos niveles
de fibra vegetal. Los caballos evolucionaron como animales en libertad, con acceso sin restricciones a los pastizales, y sobrevivieron gracias a una variedad de especies forrajeras. Estos forrajes eran a menudo de baja calidad nutricional e incluían hierbas, leguminosas y varios árboles y arbustos. Como ustedes saben, los caballos bajaron del bosque a las praderas y obviamente de acuerdo a su evolución cambiaron también sus hábitos de vida y entre ellos sus hábitos de carácter alimenticio. Bueno, los caballos, por de acuerdo a la evolución que han tenido alrededor de 64 millones de años, han sido capaces de procesar altos niveles de forraje para satisfacer sus demandas de nutrientes. La alimentación de caballos puede simplificarse de modo considerable al proporcionar forraje de alta calidad, ya sea pastura de paja o heno. Aquí surge la inquietud, como pueden ver, de no, de tener mucho cuidado sobre todo con los carbohidratos eh, no estructurales, que son los de más alta digestión, pero a veces está contenido un alto porcentaje de almidón que lejos de ayudar al desarrollo o al buen desarrollo del aparato digestivo del caballo, a veces nos complican, sobre todo porque alteran algo tan valioso que tienen los caballos como es su intestino posterior, que alojan una microbiota capaz de procesar precisamente estos niveles que satisface estas demandas de nutrientes. Y como ustedes saben, el caballo es un animal exactamente por sus características y su evolución, es un herbívoro. Por lo tanto, pues, a lo largo de estos años, los forrajes han constituido la base de su alimentación y de ellos va a obtener muchos de los nutrimentos que él necesita, además de que su fibra mantiene también la salud gastrointestinal. Como ustedes pueden ver, el valor que se da a la fibra en la actualidad, incluso en la alimentación humana, también se le ha valorado sobre todo a aquellas personas que quieren conservar el peso. Y pues es invaluable en todo caso el valor de la fibra y más en animales que dependen de esta ingestión. El Sistema Internacional de Identificación de Piensos clasifica los piensos en las siguientes 8 categorías, como pueden ver, en forraje seco, pastizales en general, que es cuando el animal pasta en libertad, aquellos forrajes que en algunos lugares se tiene que recurrir ya sea al ensilaje o a almacenarlos de manera eh, con menos humedad, como es la enificación. También, como ustedes lo han manifestado, como lo manifestó hace un buen rato el doctor Elías, en lo cual se han preocupado por elaborar concentrados de alta energía sin que estos puedan alterar el aparato digestivo del caballo. También dentro de esto pudo hablar el doctor de las fuentes de proteínas, de minerales, de vitaminas y en un momento dado adicionar también algo que es muy importante para la salud digestiva de los caballos, que son los antioxidantes, que no solamente en los caballos, sino en general hasta en la medicina humana se han puesto de moda. Los requerimientos de forraje, pues sabemos que lo mínimo para mantener vivo a un animal será que tenga un ingreso alimenticio del 1% de su peso corporal, pero para que este animal no pierda el peso, porque incluso a una proporción de 1,2% sigue perdiendo peso.
Tal vez lo más indicado será darle o recomendado en un momento dado proporcionar el 1.5 de su peso corporal en base a porcentaje, que en general la ingesta normal en un caballo es entre 1.5 y 2.5%. Ya dependerá el tipo de trabajo, si es un animal de alto rendimiento, si es una hembra que está lactando. Inclusive, ustedes saben que las yeguas son animales capaces de estar lactando, de estar desarrollando una gestación, inclusive de estarse alimentando y sobrevivir al para mantener, para mantenerse ellas mismas. Y los tipos de forraje. Bueno, cuando hablamos de un pastizal, encontramos que dentro de ese pastizal a veces lo encontramos mixto, que puede estar contenido con leguminosas como el alfalfa y el trébol, y que generalmente llaman hierba precisamente a las gramíneas. Por ejemplo, acá en la región donde nosotros trabajamos, hay un lugar que ahora le han cambiado un poco el uso el uso de la tierra. Ahora cultivan otras cosas que son, pues desde el punto de vista más productivos, pero anteriormente cultivaban mucho el zacate ryegrass, que acá se conoce como yeto, y también el orchard, que es el que mejor eh, crece acá en esta región. Estos zacates son principalmente, los secan, los empacan y son muy preferidos por tanto los creadores como los entrenadores y los mismos médicos veterinarios. Aquí, esta fotografía que yo les presento es en el criadero militar número 2, que era en aquel tiempo, que ahora se llama Campo Militar Francisco Villa. Nos tocó estar nosotros en esa parte en los años 79 y 80. Y ahí el zacate que más abundaba en esos pastizales era el toboso y el navajita. Algunas veces había algunos pastizales los cuales se encontraba tanto Bermuda como Johnson, que se consideran en un momento dado como invasivos, pero básicamente lo que era más valorado en las diferentes pastas, porque ustedes saben, el criadero militar tiene una vasta extensión, lo que era muy valorado era el zacate toboso y el navajita en estos casos. Bueno, nos tocó ver, nosotros lo pudimos constatar, cómo vivían los caballos, pues los antecesores de estos animales que ya se podían considerar de alguna manera domésticos. Podíamos ver cómo se organizaban de manera libre las manadas, que cada caballo, cada garañón tenía su harem y cuidaba de su manada. Y en estos casos había pastizales pues de manera extensa. Algunos, la mayoría eran zacates nativos, algunas partes se podían cultivar, pero en la actualidad ustedes ven que no en todas partes se puede mantener un pastizal de esa naturaleza, sobre todo por las presiones sobre las tierras agrícolas. Y esto dicta que la mayoría de los caballos domésticos tienen acceso a áreas de pastoreo muy limitadas. A ver, bueno, los pastos también en algunas partes, sobre todo cuando se utilizan pastos mejorados, pues se debe de dar un mantenimiento. Y ustedes, mejor que nadie, sabe que el manejo del pasto no solo beneficia al caballo, sino que también es una ventaja financiera o económica, porque la hierba de pastoreo es el alimento más económico para el ganado que allí lo hace. Y esto, pues tenemos que valorarlo, sobre todo hasta cualquier tipo de ganado que estemos pastoreando, sabemos que es mucho más económico que lo hagan en una pradera
que obviamente proporcionar de alguna forma en animales en confinamiento una alimentación. Bueno, la alimentación práctica de los caballos, ustedes saben que difiere de un país a otro, y aquí en México, en nuestro país, a veces de una región a otra también cambia, ya que pues, se, esto es debido a la disponibilidad de alimentos y algunas personas que tienen la creencia muy arraigada sobre lo que debe darse o no debe darse o cómo se debe de alimentar. Es decir, algunos creadores caballerangos lo que hacen es de alguna forma eh, apegarse mucho a la tradición, que eso a veces, bueno, podría ayudar si lo hiciéramos de alguna manera pegándonos a lo que sería la, la forma más, digamos que nos acercáramos más a lo que es la naturaleza del caballo y no ir en contra de su naturaleza. Entonces, siempre y cuando esas tradiciones logremos de alguna manera mantener que el caballo tenga una alimentación sana, bueno, sería siempre bienvenida. Ustedes saben que el forraje siempre deberá ser la base en la dieta del caballo. Cualquier grano adicional o suplemento de proteínas, vitaminas, minerales debe usarse solo para suministrar energía o nutrientes esenciales no suministrados por el mismo forraje. Solamente en estos casos se justifica la adición de otros compuestos, porque como podemos ver, el forraje puede constituir la dieta completa para caballos domesticados. Esto, pues, lo, lo reporta el NRCA de 2007. Los forrajes, como ustedes saben, están compuestos por contenido celular, que son las proteínas, las grasas, los carbohidratos solubles y las paredes celulares, que vienen siendo la celulosa, hemicelulosa, lignina, y estas proporciones van a variar de acuerdo a cuándo se coseche y el momento de la cosecha y el tipo de forraje que se está utilizando. Sin embargo, la práctica de alimentación más común para los caballos de rendimiento en todo el mundo hoy en día es complementar la parte de forraje de la dieta, ya sea el heno, el enolange o el ensilado o la paja, con un alimento concentrado, que se utiliza más que nada como suplemento y que este está basado más que nada en cereales. Y el doctor Elías les comentó cómo se puede hacer esa conversión de cereales para que no tenga un contenido muy elevado de almidón y nos pueda alterar la microbiota. Adelante. Bueno, también sabemos que la asociación entre la nutrición y el cólico pues está muy estrecha, porque el caballo fue diseñado para ser un animal de pastoreo continuo, de acuerdo a los años de evolución. Ese es su diseño, la evolución que ha tenido a lo largo de millones de años. Y esto tiene que ser con la fermentación del intestino grueso. Esto apoya la digestión de alimentos ricos en fibra y bajo en carbohidratos. Ese es el diseño evolutivo que ha recibido el caballo durante millones de años. Bueno, en México particularmente se tiene muy arraigada la creencia que el maíz en sus diferentes formas, ya sea molido, entero o rolado, que es un alimento de primera elección. Esa es la creencia de muchas personas. Y muchos profesionales, pues hemos manifestado reiteradamente el desacuerdo, ya que sabemos el aporte de almidón tan grande y que esto va a alterar la microbiota intestinal y al alterarnos la microbiota intestinal va a reducir la capacidad digestiva del caballo. La mayoría de los caballos que son alimentados tanto cualitativa y cuantitativamente en exceso, los trastornos que de ellos se derivan suelen ser más graves que los debidos a un déficit.
alimentario y a menudo irreversibles. Cuando alimentamos estos caballos con una abundancia, sobre todo en almidones, a veces ocasionamos situaciones difíciles de revertir y que pues las vamos a lamentar en el transcurso del, de la alimentación de estos animales. Pero la realidad es que la ganadería moderna descuida este hecho o es incapaz de proporcionar un estilo de vida para que las necesidades del sistema digestivo del caballo, que habrá que entender que fue perfeccionado evolutivamente para la extracción de la fibra. No debemos de perder de vista estos conceptos. Y la forma de alimentar de manera intermitente los grandes bolos de alimentos a base de cereales y el confinamiento en el establo son la norma para la mayoría de los caballos modernos. La gran cantidad de caballos modernos no pastan como lo hicieron sus antecesores, sino ahora están supeditados al tiempo que tengamos nosotros para la alimentación y la disposición y la disponibilidad de alimentos o lo que se puede conseguir en las diferentes regiones. Y de esta manera estamos proporcionando una alimentación de acuerdo a nuestras necesidades. Tal vez no sea lo más adecuado para las necesidades del caballo, pero a veces es lo que se tiene en algunas regiones. Bueno, la nutrición a menudo se implica como la causa del dolor gastrointestinal, que todo mundo lo asociamos al cólico. Sin embargo, la naturaleza multifactorial de este problema, como ustedes lo saben, en lo cual incluye tipos de alimento, la calidad de alimentos, el, las variaciones en las prácticas de alimentación, hacen que sea difícil determinar epidemiológicamente el verdadero papel de la dieta en los cólicos. Es a veces muy complicado imputar algún tipo de alimento en particular y que éste nos esté ocasionando el cólico. Tenemos que tomar en cuenta varios factores. Y la nutrición, pues en este caso, para relacionar los alimentos con los cólicos, se debe analizar la evidencia acorde con los alimentos más comunes que se proporcionan a los caballos, incluidos los pastos, los forrajes secos y los concentrados. Esto es precisamente, o lo hemos observado más en invierno. Les comento que aquí en este lugar donde nosotros trabajamos, eh, la realidad es que en invierno es cuando el forraje está más seco. Y cuando está más seco es cuando el caballo consume menos agua porque baja la temperatura. Y esto verdaderamente pues conduce a impactaciones y estas impactaciones pues desde luego nos van a ocasionar problemas. Si bien se ha considerado en este caso que el pastoreo en pastizales nos va a proteger para que no haya cólicos o a la presencia de cólicos, su efecto también puede verse atenuado por otros factores, como ya conocemos, como es el suministro de agua, el clima, inclusive aquí juega un papel importante, la tasa de ingesta de alimento, la densidad de población, también la calidad de pastura y qué suplementos se están proporcionando. Todo esto tenemos que tomar en cuenta para poder pensar en un momento dado qué es lo que nos está causando los cólicos para ir descartando las posibles causas. Y los forrajes de mala calidad, como ya lo habíamos comentado, con altas concentraciones de micelulosa, celulosa y lignina, aumentan el riesgo de cólicos relacionados con la impactación. Finalmente, cualquier cambio en la dieta del caballo debe ocurrir durante
7 a 10 días para permitir el ajuste de la población microbiana, las enzimas del intestino delgado y los transportadores de glucosa necesarios para la digestión de estos carbohidratos. No se puede cambiar una alimentación de manera súbita, porque sabemos bien que los caballos son muy apegados a rutinas. Incluso si llegamos a cambiar no solamente los contenidos, sino hasta el horario, podemos alterar. Para eso tenemos que dar un tiempo, sobre todo entre 7 a 10 días, para ajustar tanto la población bacteriana como las enzimas del intestino delgado y los transportadores de glucosa necesarios para la digestión de carbohidratos. Bueno, la alta ingesta de grano por parte de los caballos o una baja proporción de forraje a grano, como pudiera ser de 30% de forraje y 70% de grano, suele predisponer desde luego a cólico, a úlceras gástricas, a una rabdomiólisis recurrente sobre todo por ejercicio y a una miopatía por almacenamiento anormal de polisacáridos, que esto sabemos que tiene implicación desde el punto de vista genético, pero que de alguna manera, si manejamos mal la alimentación, lo estamos favoreciendo. También en algunos casos podemos favorecer el síndrome metabólico equino y en el peor de los casos, pues desencadenar un problema de la aminitis que suele ser irreversible y de muy mal pronóstico, de reservado a muy malo. Y los caballos alimentados con dietas deficientes en fibra se convierten en casos extremos en masticadores crónicos de madera. También eso ya lo habían comentado. Hay quien dice que son algo así como unas termitas de 1000 libras que pueden destruir una buena cantidad de cercas o el frente del establo. Además, como ya lo había mencionado también el doctor Elías, que pueden desarrollar vicios de carácter indeseables que podemos también eh, clasificarlos y lo único que podemos entender es que son indeseables para cualquiera que tratamos los caballos, sobre todo. Hay quien ve, como en este caso, este caballo que engulle aire, cuando lo ven los encargados de asegurar un caballo, simplemente no lo aseguran porque consideran que es de un alto riesgo estos caballos que engullen aire y entre otras cosas, pues es el principio de otras situaciones de carácter indeseable que se relacionan con una mala alimentación y con la producción de estrés. Y el caballo estabulado que recibe una dieta concentrada con poco forraje, solo pasa aproximadamente un 15% de su tiempo comiendo y esto se debe a que adopte conductas estereotípicas, que desde luego, ya lo habíamos mencionado, son indeseables. Y en un estudio, más del 30% de caballos de doma y eventos secuestre mostraron un comportamiento anormal. O sea que esto de alguna manera pues es algo que debemos de cuidar, porque una vez que desarrollan un vicio estos caballos, es muy difícil combatirlo, prácticamente imposible. Esto debe de ir encaminado más que nada a la prevención. Es lo que, pues creo que la mayoría de nosotros como clínicos, como ayudantes del de la buena calidad de vida de los caballos, debemos de tener en cuenta y evitar que se presente cualquier tipo de vicio, porque una vez que se presenta ya es muy difícil de, de revertir este hecho. Pues agradezco nuevamente su atención. Vi que de alguna manera algunas personas no tenían o no llegaba el audio como hubiese querido. No sé esto a qué se refería. Yo traté de subir el audio lo más posible, pero pues ya no dependió tanto de nosotros. Tal vez sea la calidad de internet que cada quien tenga.
Le agradezco mucho su atención, doctora, y agradezco la invitación. Y he visto, hay varios compañeros con los cuales nos hemos acompañado a lo largo de esta profesión, a los cuales pues, me permito saludar y que tengan un, un aprovechamiento integral de estas conferencias que a lo largo de 7 años han sido muy edificantes. Muchas gracias, doctora.